Buen día a cada uno de ustedes. Es un privilegio poderles saludar nuevamente. Hoy estamos reunidos para no solo tener un buen tiempo, sino para seguir ampliando este tiempo de conocimiento, sabiduría, pero sobre todo de aprendizaje para cada uno de nosotros. Créanme lo que siempre aprendo de Henry, de los comentarios que ustedes nos envían. Siempre hay espacio para seguir aprendiendo. Así que bienvenido sea cada uno de ustedes, como siempre, su servidor Héctor Alvisures, mi hermano Henry del otro lado. ¿Cómo estás, Henry? Pues estoy agradecido con el Señor nuevamente, otra semana más que estamos llevando a cabo este episodio a través de este podcast que ha sido de gran bendición, y aquí estamos nuevamente después de un largo día caloroso, pero gracias a Dios que Él tiene el control de todo, aún el clima. Y es prácticamente de poder contemplar su hermosura. Eso es una bendición estar aquí nuevamente. Sí, correctamente. Aquí en el sur de California estuvo a 85, 87 grados, ayer a 93. Y mañana, bueno, nos sorprende la lluvia. Es lo que parece están que diciendo. va a llover mañana y el viernes también. Pero todos aquellos que somos agradecidos sabemos que hay un propósito en todo lo que Dios hace a través de la naturaleza. Por eso nos sentimos complacidos, contentos también por la lluvia. Hoy tenemos un tema bastante amplio, hermoso, como siempre. Y yo le hemos titulado Lo pequeño que transforma. Muchas veces creemos que es solo las grandes cosas que pasan en nuestra vida que transforman o que tienen sentido. Pero en realidad no. Las pequeñas cosas tienen mucho sentido y también transforma nuestra vida. Así que en este nuevo episodio, hoy queremos hablar de algo que muchas veces pasamos por alto. El llamado de Dios en lo cotidiano. ¿Qué es lo que pasa todos los días? Muchas veces andamos a la carrera, andamos pensando en miles de cosas que nos olvidamos en esos detalles tan pequeños. Cuando pensamos, por ejemplo, en servir a Dios, normalmente imaginamos a alguien predicando, cantando con una banda extraordinaria, en un escenario o viajando por el mundo como misionero. Y sí, todo eso es importante, pero ¿qué pasa con los gestos pequeños? ¿Qué pasa con las cosas de todos los días, en el trabajo, en la escuela, criando los hijos, sirviendo a los demás? ¿Qué pasa en esos momentos pequeños? Creo que deberíamos de ser conscientes y pensar un poco en esas cosas tan pequeñas que tienen un impacto, que transforman nuestra vida. ¿Cómo ves eso, Henry? Es fascinante eso, pastor, porque como usted dice, pues prácticamente nos enfocamos en tantas cosas que nos olvidamos que hasta lo más mínimo somos bendecidos de tenerlo. El Señor utiliza cualquier cosita para poder demostrarnos su poder, su amor, su bondad. Y eso prácticamente a veces lo omitimos nosotros porque creemos que necesitamos que tener una gran cosa o que nuestro plato esté tan lleno para poder decir que estamos bendecidos, y no. Prácticamente lo mínimo, lo más mínimo que uno puede tener, el Señor nos lo ha dado, y eso debemos estar agradecidos. Así que, amado amigo oyente, quiero recordarle que Dios se glorifica también en eso sencillo, en esos momentos que no parecen grandes, pero que sí lo son. La vida de Jesús es un ejemplo de ello. Antes de predicar en el Sermón del Monte o hacer milagros, vivió la mayoría parte de sus años trabajando en una carpintería. Eso nos enseña que lo cotidiano o lo del diario vivir también puede ser un buen terreno fértil, santo. ¿Para qué? Para hacer cosas que duren toda la vida. Por eso es que hoy queremos que juntos podamos meditar en algunos aspectos de suma importancia, simples, puntuales, que muchas veces se nos olvidan. Esto debe retarnos, animarnos, impulsarnos a vivir la vida diaria con otros ojos. Sí, y viendo eso que nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente Él a su infancia, pues Él tenía, digamos, Él actuaba como cualquier niño regularmente,
pero al momento que él tuvo esa labor, que él fue un carpintero, yo me imagino, porque he visto yo varios carpinteros, cómo ellos se dedican a darle el detalle específicamente a una silla, a una mesa. Me puedo imaginar que Jesucristo está ahí de carpintero haciendo una mesa y los detallitos más pequeños él le mira tan una cosa de hermosura, que lo ve él viendo que al final de todo eso tiene un beneficio, como esa silla para que uno pueda utilizar para sentarse. Pero cada parte de esa silla, sea pequeña o sea grande, tiene su bendición. Claro que sí, Henry, gracias por la aportación. Yo quiero abrir un paréntesis con una pregunta. ¿Tú crees que la grandeza también se puede encontrar en esos pequeños detalles, Henry? Oh, sí, claro que sí. En la escritura lo vemos en Mateo 10:42, donde nos dice: y cualquiera que da a uno de esos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Dios nos mide las acciones como Dios no nos mide las acciones como nosotros las midimos. Para Él un vaso de agua puede ser tan valioso como una gran predicación. Lo que importante es la disposición del corazón, y eso a mí me toca personalmente, porque en mi trabajo, ahora que está haciendo calor, prácticamente cuando yo voy a entregar el correo a una casa, sale la señora o sale el señor y dice: ¿te gustaría una agua? Y a veces yo quisiera decirle que no, porque obviamente de tantas otras casas que me han dado, pues acumulo ya tal vez un 24 ahí. Pero llego a entender que ellos lo están haciendo con corazón, claro, viendo que obviamente están valorando mi trabajo, lo que yo paso, tal vez horas en el sol, y eso me lleva a mí a analizar que es un gesto tan hermoso, que una botella de agua, uno tal vez decía: ¿por qué no me ofrece una Coca-Cola en vez de una agua? ¿O por qué no me ofrece un alimento o algo? No. Con el corazón que ellos salen y ven la situación, es un gesto muy, muy hermoso. Sí, claro. Fíjate que algo que podemos rescatar de esta escritura que dice: un vaso de agua fría solamente. Fíjate que creemos nosotros que solo en esas cosas grandes, en esas cosas costosas, alguien puede demostrar que nos ama. Pero el Señor está diciendo aquí: si tan solo le regalaras un vaso de agua fría a uno de mis pequeños, dice: de cierto te digo que no perderá su recompensa. En esas cosas pequeñas es donde encontramos sentido a la vida. En esas cosas pequeñas Dios se gloria. ¿Por qué? Porque hay un corazón, como bien lo dices tú, un corazón agradecido, un corazón con un gesto amable. Fíjate, si nos ponemos a pensar por un momento en una madre que se toma el tiempo de orar por sus hijos cada noche, podrá parecer simple, ¿sí o no? Sí. Pero en realidad es algo que tiene valor, no solo aquí, sino un valor eterno. Quizás no lo vea como un gran ministerio orar por sus hijos, pero esas oraciones pueden marcar la vida de sus niños para siempre. Fíjate cómo una cosa tan pequeña en orar por tus hijos y cambia la historia para ellos. Y yo creo que no es la oración lo que cambia la historia, sino el que escucha la oración, el que tiene poder para poder hacer cosas que nosotros no podemos. O quizás un joven que ayuda a un compañero de trabajo sin esperar nada a cambio. ¿Cuántas veces alguien necesita ayuda? Y en esas pequeñas acciones, en esos pequeños espacios, nosotros no solamente podemos ayudar a alguien, sino podemos honrar a Dios con lo que nosotros hacemos. Esa simple ayuda puede abrir la puerta para que Dios pueda ser predicado, pueda ser enseñado a alguien más. Por eso es tan importante que no perdamos de vista esos pequeños momentos, esos diarios momentos que todos tenemos. Sí, eso viene a lo que hemos venido hablando en los últimos episodios, de valorar el tiempo que uno pasa con sus seres queridos. A lo mínimo puede uno llegar y tal vez darse un paseo en un lugar, o tal vez ir y comerse un helado.
Es lo mínimo que uno puede hacer, que no valora tanto el helado, sino que valora el tiempo que uno está pasando con esa persona y analiza las situaciones. Y eso creo que viene a nuestra exposición de poder abrir esa puerta para poder sembrar lo que el Señor nos ha dado a nosotros, y prácticamente es lo que uno lo ve, porque el Señor se complace cuando hay compañerismo, cuando hay digamos esa unidad, y cuanto más ahorita que prácticamente hay mucha gente que se siente en la soledad, pero con solo uno viene y decirle, ¿sabes qué? Podemos salir a tomar un café, me gustaría platicar contigo y todo eso, y no necesariamente venir y hablar de las situaciones, como por ejemplo si vamos a entrar a la religión, si quieren entrar a eso, pero es para ver cómo está la persona, para que ellos se sientan que hay alguien que está interesado de que su bienestar, y eso específicamente es que el Señor valora tanto eso. Sí, de hecho, Henry, yo creo y estoy seguro que cuántas oportunidades dejamos pasar porque creemos que son demasiadas pequeñas. Creemos que no tienen sentido ni valor el compartir con un amigo una taza de café, el compartir con tu esposa, con tus hijos, un tiempo que apremia. No solamente porque, si te pones a pensar, no somos eternos. En cualquier momento se nos puede esfumar la vida como el agua entre las manos. Entonces, no descartemos esas probabilidades, esas oportunidades, ni mucho menos dejémoslas ir, porque tal vez en el cielo las ven de otra manera, como una oportunidad grande, una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje. Entonces, es tan importante que nosotros no descuidemos esas pequeñas oportunidades. No son las cosas grandes las que importan en realidad en la vida, Henry, sino son todas aquellas cosas pequeñas hechas con gran amor. Sí, es lo más mínimo, lo menos mínimo. Me recuerdo yo que estaba viendo yo una película donde llegó el niño y le decía, madre, ¿otra vez frijoles? Le decía así, ¿verdad? Y el otro niño que estaba junto a él le digo, oye, frijoles son tan hermosos, son tan buenos, dijo, comamos frijoles otra vez, si es necesario, porque a veces hay ciertas personas que esperan cosas mucho más grandes, cuando realmente esas cositas pequeñas, cuando uno lo valora, uno aprecia y uno llega a tener ese agradecimiento, que aunque sea esos frijolitos, uno los tiene, comparando con hay otros que no tienen absolutamente nada. Entonces, lo menos mínimo que te podemos tener es porque Dios nos lo ha dado y estar agradecidos. Así que no se le olvide, mi amado oyente, que la grandeza también se encuentra en todas esas pequeñas cosas. Lo que necesitamos es tener una buena actitud y un corazón pleno para poder hacer lo mínimo o lo máximo, pero hacerlo bien. Pero así como usted dice, pastor, mi mejor actitud es mi mejor gratitud. Sí, y eso es lo que basa uno en ese aspecto, y por eso yo digamos, siempre llego a tomar el momento donde cada mañana me levanto y digo, veo las estrellas, aunque tal vez son bien grandes, pero de lejos lo veo uno tan pequeño, y digo, wow, Señor, así puedo uno contemplar tu hermosura, tu grandeza, porque ahí en lo menos mínimo vemos cuánto tú prácticamente estás velando por tus hijos, y eso creo que nos ha llegado a nosotros, como a usted, como a mí, de poder valorar, de poder tener esta plataforma, de llegar a ser agradecidos con el Señor, porque esto prácticamente no lo hacemos porque estamos buscando, digamos, una recompensa, no, es porque el Señor ya nos recompensó, y a pesar de esa gratitud que nosotros tenemos, con lo mínimo podemos tener esto, lo que estamos haciendo. Sí, compartir creo que es algo espectacular, es algo que no muchos entendemos ese principio, pero el compartir es algo que no solamente eleva tu espíritu, sino transforma tu vida. Por eso es que la siguiente cosa que queremos meditar con ustedes es que todo aquello que es cotidiano, del diario vivir, puede convertirse en un altar. Déjeme explicarle para que no nos confundamos.
¿Por qué todo lo diario, todo lo cotidiano puede convertirse a un altar? Cada vez que nosotros fuimos enseñados, cada uno de nosotros fuimos enseñados que al altar se lleva la ofrenda. Entonces, nosotros siempre esperamos para ir a dar o a entregar algo si no llegamos al altar de la iglesia. Pero en realidad, en esos cortos minutos o largas horas, como usted lo desee ver, esas 24 horas que tenemos al día, en todas esas horas nosotros podemos encontrar un altar. Primero, porque podemos dar algo. Y leíamos en el versículo anterior que por mínimo que sea el vaso de agua, dice él que no quedará o no perderá su recompensa. Entonces, el diario vivir puede convertirse para cada uno de nosotros en un altar. Colosenses, ¿por qué no te lees Colosenses, Henry, por ahí, si lo tienes? Pues ahí prácticamente nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Fíjate esto, qué hermoso es, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Y qué significa esto? Esto significa que cualquier tarea, por grande, por pequeña que sea en la mañana, sea en la tarde, a mediodía, por sencilla que parezca, puede convertirse en un momento de adoración si la hacemos con excelencia, pero sobre todo con gratitud. Y eso es obviamente donde tenemos que honrar al Señor en todo momento. Prácticamente, como por ejemplo un empleado que trabaja con honestidad, aunque su jefe no lo mire, esa integridad es un acto de servicio a Dios. Si un estudiante que se esfuerza en sus estudios, no solo para sacar buenas notas, sino porque entiende que honrar a Dios también implica dar lo mejor de sí. Entonces prácticamente nosotros tenemos que llegar a entender que todo lo que estemos haciendo, sepamos que es para agradar a Dios, porque de Él viene la recompensa, no del hombre. Y muchos a veces esperamos que nos recompense el hombre, y a veces lo que más sucede es que el hombre nos falla, pero Dios nunca nos va a fallar. Por esa razón es como usted leó el versículo, el Mateo 10:42, y dijo que obviamente ese vaso fría que le da a uno, digamos, no perderá su recompensa. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo la situación, lo íntegro de esa persona, el corazón, y eso prácticamente viene siendo recompensado. Sí, en realidad creo que hoy día la humanidad, especialmente en este tiempo en el que vivimos, la humanidad perdió el sentido de ver esas cosas pequeñas como grandes, esa oportunidad para servir, no solamente a Dios, sino servir a los demás. Piensan que esto del diario vivir se ha convertido en algo aburrido. Cuando lo entendemos con claridad, vemos la profundidad que existe en servir, entonces lo miramos como un altar que podemos entregar, un servicio a un desconocido, un servicio a un hermano de la iglesia, un servicio a un anciano, una visita a alguien. Fíjate que eso lo podemos todos hacer, pero la pregunta sería, ¿lo estamos haciendo? Y creo y me atrevo que muchos de nosotros no lo hacemos porque estamos muy ocupados. Pero en realidad, si nos pusiéramos a pensar bien y analizáramos con plena conciencia, todos, si Dios nos permite, vamos a llegar a ser viejos. Así es. Ahora la pregunta que me gustaría generar, Henry, sería, ¿nos gustaría que alguien nos visite cuando nosotros estemos viejos? Oh, pues claro. Que sí, right? Claro. Ni siquiera tendríamos que preguntar eso, pero no lo estamos haciendo nosotros. Primero es porque no estamos conscientes de lo que sucede. Segundo es que hemos pensado que para servirle a Dios solamente se puede hacer desde un púlpito, dando la bienvenida, dirigiendo un servicio, cantándole a Dios, que es parte del servicio, sí es. Pero en realidad lo que nosotros hoy día estamos dialogando, Henry, es cómo poder nosotros hacer la diferencia en esos espacios del diario vivir y cómo ese diario vivir se puede convertir en un altar, no solamente para servir, sino para honrar a Dios.
Así que decíamos que lo del diario vivir es algo que necesitamos entender con profundidad. Cuando lo llegamos a entender, entonces vamos a vivir diferente cada día. ¿Por qué? Porque vamos al trabajo y vamos a ser diferentes. Vamos a estar en casa, seremos diferentes. Iremos a la universidad, seremos diferentes. Puede ser que un acto se convierta, una decisión, un acto de decisión de servir a alguien se convierta en adoración para Dios. La verdadera espiritualidad consiste en encontrar lo sagrado en lo ordinario. Sí, y no podemos olvidar aquellos que obviamente conocemos de la palabra, que debemos ser la luz y la sal en todo momento. Y esto me lleva a recordar, pastor, que una vez en el trabajo, para el tiempo de Navidad, llevaron unos alimentos ahí para poder compartir con varios de nuestros compañeros de trabajo. Y vino una muchacha y una compañera me dijo, ¿puedes orar tú por los alimentos? Y yo le dije, pues sí, le dije, pero ahí también tienes a otro compañero que él también puede orar. Y ella me hizo un gesto como, no, yo quisiera que tú oraras. Y eso me vino a mí a llegar a ser agradecidos, porque pude yo representar al Señor y ven ellos en mí quien vive en mí. Y por eso, obviamente, como dice aquí, que en lo más mínimo de poder llegar al trabajo y poder saber quién es el que nos lo dio y a quién servimos, nosotros vamos a ser recompensados de una manera u otra, porque allí prácticamente me recompensaron a llegar a dar yo de testimonio quién es el que vive en mí. Y eso lo digamos, ¿y qué? Fue lo más mínimo. Lo que mi mamá me pidieron es orar. No me pidieron a mí que diera fondos o que sirviera, no. Nomás lo mínimo, orar por los alimentos. Y creo que eso es parte de la recompensa que el Señor nos da, de poder identificarnos quién realmente somos y en quién vive nosotros. De hecho, vuelvo a repetir lo que decía hace un minuto. La verdadera espiritualidad, no la religiosidad. La verdadera espiritualidad consiste en encontrar lo sagrado en lo ordinario. En un gesto que hasta podríamos pensar no se lo merece. En ese gesto, si lo hacemos de todo corazón, encontramos algo espiritual en algo ordinario. Yo no sé tú, pero yo tengo la costumbre de siempre llamarle a personas que de alguna manera u otra han sido parte de mi formación, de mi vida, y siempre llego saludándoles, apreciándoles. Y fíjate, Henry, que este acto, esta decisión que tomo, en verdad que me ha cambiado a mí más la vida que a ellos. Aunque ellos me han dicho, ¿sabes qué, Héctor? No pensé que me fueras a llamar ni a expresarme esas hermosas palabras, pero en realidad creo que un corazón agradecido puede dar lo que a otros les falta. Pero un corazón malagradecido no puede dar lo que no tiene. Entonces, viéndolo de esta manera, miramos que en esos pequeños espacios ordinarios tenemos la oportunidad no solamente de que sean el altar, es el lugar donde podemos entregar algo a cambio, sino podemos honrar a Dios. Así es. Sí, y venimos obviamente a ver el tercer punto, donde dice que lo sencillo puede cambiar destinos. Lo más sencillo nos puede dar un diferente rumbo en nuestras vidas. Y si nosotros obviamente omitimos eso, pues digamos, estamos perdiendo la bendición. Porque en Juan 6 dice, leemos del muchacho que entregó 5 panes y 2 peces. Era un simple almuerzo, algo insignificante frente a una multitud hambrienta, pero en las manos de Jesús se multiplicó para alimentar a miles. Wow, esa historia a mí me impacta, porque ¿cuánto pudo el Señor multiplicar esos panes y esos peces para poder alimentar todas esas personas? Y lo que el Señor nos da, por esa razón, es que nosotros tenemos que valorar que el servicio, al servir a otra persona, hay una recompensa.
Y a veces nosotros omitimos, no tengo. Pero sí, lo tenemos en las manos. Lo único que pasa es que consideramos que es poquito y no nos va a alcanzar. Y aún así el Señor puede multiplicar con lo suficiente que tenemos en nuestras manos. Por eso el mejor ejemplo que Él nos dio es que Él vino a servir y no ser servido. Entonces, lo sencillo de esto que sucedió aquí era estos panes y estos peces, el Señor lo usó para poder alimentar una multitud. Y si yo recuerdo, fueron 5,000. Entonces, cuando los mismos discípulos decían, Señor, no tenemos cómo hacerlo. Mira, tanta gente que está hambrienta y no tenemos. Y el Señor utilizó eso mínimo. Sí, de hecho, este versículo de Juan 6, 9, 11, wow, yo hice una exégesis de este versículo y yo concluí que le dio a alimentar a 15,000, porque la escritura dice que eran 5,000, pero no contaron los niños ni contaron las mujeres. Y si tú te propones hacer una exégesis de este versículo, te das cuenta que por lo menos alimentó ¿a cuántos? A 15,000. Ahora vemos algo tan sencillo. El discípulo Andrés, el discípulo de Jesús, va y busca a un niño, solo a uno. Y el niño dice el pasaje que tenía 5 panes y 2 peces. Lo poco que nosotros podamos hacer en las manos de Dios se convierte en algo espectacular. Una simple invitación a la iglesia, Henry, puede cambiar el rumbo, puede cambiar la vida de una familia. Puede ser el inicio de la transformación de una familia completa. Te das cuenta que muchas veces perdemos el horizonte porque no vemos con claridad que un simple gesto, algo cotidiano, algo diario, puede ser grande en las manos de Dios. Un mensaje de ánimo, un mensaje de aliento a un amigo, a un hermano, a un familiar en depresión puede ser la chispa que lo sostenga en esos momentos más oscuros que está pasando. Y son cosas que muchas veces nosotros decimos, no, yo no soy psicólogo, yo tampoco soy esto y el otro. En realidad, la gente muchas veces solo quiere que lo escuches, simplemente que le pongas atención. Vemos que nunca será en vano lo que nosotros podamos hacer. Oh, sí, no, Dios siempre nos recompensa cuando tenemos un corazón sincero, un corazón honesto, íntegro, de poder llegar y servir a la comunidad, a nuestros familiares, en nuestro trabajo, en la escuela, donde sea que nosotros podamos tener ese privilegio de poner un pie. Y estaba analizando de no solo esos panes y esos peces que el Señor habla aquí en su escritura, pero David también solo utilizó una onda para poder vencer a un gigante. Entonces eso me viene analizando que lo que nosotros tenemos en nuestras manos a veces no le damos un significado. Es valioso. Y exactamente eso puede, como dice, cambiar nuestro destino. Con lo mínimo que tenemos en nuestras manos, Dios hace grandes cosas para poder cambiar ese destino. David le usó esa onda, pero lo que David tenía en él era el Espíritu de Dios. Él sabía quién estaba peleando su batalla. Y David lo que nomás tuvo que hacer es ser obediente. Y él no dijo, esto es lo que tengo para vencer a ese gigante, no. Él utilizó lo que el Señor le había dado. A Moisés tenía la vara, algo que para uno es simple un palo, pero para el Señor lo utilizó para abrir mar, para poder mandar, digamos, estas situaciones al faraón. Entonces todo esto a veces lo damos por lo mínimo que no tiene valor, y no. Utilicemos lo que el Señor nos ha dado para poder sembrar esa caridad, ese amor. Sí, de hecho nosotros subestimamos lo que Dios puede hacer con lo que Él pone en nuestras manos. Andrés trajo un niño, y eso en las manos de Jesús fue multiplicado 15,000. O ponle 5,000 de lo que dijo. ¿Ves cómo Andrés dice que trajo e introdujo a unos griegos al Señor? Uh-huh. Se presume que
Cuando Jesús se entrevista, que la Biblia no nos da mucha luz, se entrevista con los griegos, el evangelio fue esparcido por ese rumbo de Grecia. Vemos a un Felipe que no era un gran predicador porque la Biblia no lo dice. No anduvo como Felipe en Samaria haciendo esas campañas gigantescas, un Pedro, un Pablo. Pero ¿sabes qué? Lo que él tenía fue lo que puso al servicio de Dios. Así que trajo a este niño con los peces y los panes y en las manos del Señor hizo grandes cosas. Trajo a los griegos llegaban el evangelio y qué hermoso saber que nosotros nunca debemos de subestimar lo que Dios puede hacer con un acto sencillo. Lo pequeño en tus manos se convierte en algo extraordinario en las manos de Cristo. Así que mi amado oyente, por favor, nunca subestime lo que Dios puede hacer con usted. Si usted tiene el deseo de hablarle a alguien, de saludar a alguien, hágalo por favor. Esa llamada, ese saludo, esa sonrisa, esa taza de café, ese regalo que usted le pueda dar, puede cambiar no solamente el día de la persona, sino será de gran bendición para usted. ¿Cuántas veces hay veces por decir algo, las personas de la tercera edad de nuestras iglesias, por ejemplo, cuántas veces nosotros traemos un regalo, un pequeño obsequio para ellos? Y si le sabe que le regalo esto porque estuve pensando en usted. Usted es significante para nosotros. Hay empatía, no solamente de amor, sino como cuerpo de Cristo hacemos la diferencia en cosas mínimas. Por eso alguien dijo, un pequeño paso para un hombre es un gran salto en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace lo que Él tiene que hacer de la manera que Él quiere. Sí, entonces me viene a mí a una pregunta que le quisiera hacer a los oyentes, como me la hago yo. ¿Qué hay en mis manos que tengo yo para poder utilizar, para poder brindarle esa caridad a mi prójimo o a mi familia? Que a veces lo que tengo en mis manos no le doy por importancia, pero si usted hágase esa pregunta, ¿qué es lo que el Señor le ha dado en este hermoso día para que pueda usted utilizarlo para poder bendecir a otros? Y no le demos digamos que no vale nada, sino que claro que lo vale, porque todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha permitido tener. Claro que sí, gracias Henry. Quiero dejarle con este pensamiento final a cada uno de ustedes. Servir a Dios no se trata de hacer cosas grandes, sino de ser fiel en las cosas sencillas. El llamado de Dios está oculto en lo ordinario, en cómo tratas a tu familia, por ejemplo, en cómo sirves en tu trabajo, en cómo desempeñas todo ese privilegio que Dios te ha dado en tu congregación, en cómo muestras amor a un desconocido. Hoy el reto es vivir de tal manera cada día, cada acción, por pequeña que pueda parecer, que miremos algo que Dios puede hacer grande en estos espacios. Esto se convertirá en un acto de adoración para Dios, porque cuando lo cotidiano se entrega a Dios, lo ordinario se vuelve extraordinario, Henry. Sí, y hay un desafío, obviamente, que quiero yo ponerle a los oyentes, que en esta semana hagamos algo de pequeño con un corazón grande, que podemos orar con nuestra familia si no hemos tenido ese hábito, con una oración, con unos 10 minutos o 5 minutos que pasemos para ellos, para nuestros familiares, tanto como para nosotros, cambiarán nuestro destino. Si no hemos ayudado a alguien en necesidad, hagámoslo. Créame que ayudar a alguien no solo nos da una satisfacción bien hermosa, pero también al que estamos ayudando. Todo lo que hagamos, lo hagamos con excelencia, porque sabiendo que obviamente lo hacemos para el Señor. Lo que vengo a esto es porque un pequeño testimonio de agradecimiento es porque tenía unos zapatos que obviamente no me estaban ya funcionando a mí personalmente. Claro, no estaban, digamos, nuevos, pero los traía yo en el carro ahí porque yo dije, voy a ver si alguien los necesita, se los voy a dar. Y eran unos zapatos que tal vez para unos dice, no, esos zapatos no se los des, pero sabiendo que hay personas que están necesitados. Entonces, en esta semana, si no lo ha hecho,
¿qué es lo que usted tiene en sus manos para poder bendecir a otros? Poder compartir una palabra de ánimo. Sé que ahora en las situaciones que estamos viviendo, con solo decirle Dios te ama, Dios te bendiga, o mira, aquí estoy yo para orar por ti, o un abrazo, es algo que va a cambiar el destino de esa persona. Entonces yo obviamente les hago ese desafío, que descubramos que lo sencillo, cuando se le hace para Dios, puede cambiar nuestro destino. Yo creo que no solamente el nuestro, sino del que lo recibe. Sí. Hagamos cosas diferentes, queremos ver cosas diferentes en nuestra vida, comenzamos a actuar diferente. Comencemos a tener empatía con los demás, comencemos a hacer la diferencia. Creo que en realidad siempre queremos hacer la diferencia en grandes cosas. Yo siempre lo he dicho, el que no es fiel en las cosas pequeñas, no será fiel en las cosas grandes. La vida muchas veces, o Dios y la vida no nos provee más, porque no hemos sido fiel en lo sencillo, en lo pequeño. Por eso es que le animo, si usted va al Starbucks, va para Coffee Bean o va a cualquier lado, cómprele un café a alguien, regáleselo, que sea una buena excusa para saludarlo. No, pastor, es que mire, a mí me da pena, ¿qué van a decir? ¿Sabe qué? Allá afuera los que hacen lo malo no tienen pena. Nomás dése cuenta en las redes sociales, sale un video donde están golpeando un perro, están abusando un perro, lo están golpeando, lo hacen viral. ¿Por qué vamos a tener miedo nosotros al querer compartir algo bueno, querer compartir una sonrisa, siempre con respeto, por supuesto, una taza de café, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo? Yo les animo a que si queremos que nuestras vidas cambien, atrevámonos a hacer cosas distintas, atrevámonos a que ese diario vivir sea un altar, sea una oportunidad para poder entregar algo a alguien más. Muchísimas gracias, les agradecemos, Henry, de gran manera. ¿Quieres decir unas palabras antes de terminar? Sí, nomás de rectificar la palabra en Colosenses: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Dios, nuestro Señor, siempre nos va a querer bendecir y nos va a querer ver el bien. Y cuando nosotros hagamos todo de acuerdo a lo que Él nos ha mandado y lo hacemos con el corazón dispuestos, siempre tendremos nuestra recompensa. Así que gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda, tu vida diaria es el escenario perfecto para que Dios te pueda utilizar. No subestimes los pequeños momentos, porque en las manos de Dios puede convertirse en algo grande, pero sobre todo en algo eterno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí es un privilegio poder conversar con Henry, poder conversar con ustedes. Y sigamos adelante, sigamos aprendiendo, sigamos siendo diferentes en el buen sentido de la palabra. Hagamos la diferencia hoy, no mañana, hoy. Cada día es una gran oportunidad para compartir. Bendiciones a cada uno y nuevamente, Henry, gracias. Dios me bendiga a todos y gracias a usted, pastor. Bendiciones. Buen día.